Está con nosotros Alejandro Damianovich, reconocido historiador, escritor, docente santafesino. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir. Por favor. 444 años de Santa Fe y no podía ser de otra manera, nos tocó un día caluroso. Yo me imagino a Juan de Garay, cuando fundó Santa Fe, no se dio cuenta que había agua por todos lados, digamos, que hacía mucho calor. Y bueno. ¿Te imaginás con la coraza, el casco, se lo habrán puesto? No creo, ¿no? Habrá estado complicado en aquel momento también. Bueno, para la foto, aunque sea. Para la foto. Para el cuadro de Aranzi. Claro. Casi 450 años de historia tiene nuestra Santa Fe. Sí, pero hay que darle la dimensión que tiene, que es el surgimiento de un ente histórico que después fue la provincia de Santa Fe. Claro. Todas las ciudades que se fundaron en el territorio que hoy es la República Argentina, en el siglo XVI, constituyen después las provincias antiguas. Y son los llamados pueblos, en el momento de la Revolución de Mayo, que van a ser la revolución. No existía otro ente histórico, otro organismo histórico que no fueran las ciudades, en ese sentido consideradas, con un amplio territorio, que en el caso de Santa Fe incluía todo lo que hoy es la provincia de Santa Fe y la de Entre Ríos. Todo eso era la ciudad de Santa Fe con su territorio. Y es justamente la simiente de lo que después va a ser la provincia. Y antes de ser provincia, un estado autónomo casi soberano, ¿no? Entre 1815 y el 53 no había una figura jurídica superior por sobre la provincia o el estado de Santa Fe, ¿no? Alejandro, para ponerlo en el contexto histórico de hace casi 450 o de 450 años atrás, en aquel momento el centro, digamos, de donde se tomaban las decisiones y por qué se salió a fundar Santa Fe y otros parajes y demás, tenía que ver con Asunción, con el asentamiento que estaba en Asunción, digamos, y desde allí ver cómo por los ríos fundar postas, digamos, ciudades que sirvan de postas y demás para los viajes, ¿no? Ese era de alguna manera la función original de Santa Fe es la de comunicar a Asunción con el Tucumán y el Perú. ¿Por qué? Porque el territorio, el espacio que existía y que existe todavía entre Asunción y Potosí, por ejemplo, era y sigue siendo sumamente árido y intransitable para aquel tiempo. De manera que había que buscar hacia el sur una ruta más amable, menos conflictiva, porque incluso uno de los problemas eran los pueblos originarios que interferían cualquier comunicación. Y ese lugar se encontró, digamos, al filo del Chaco, ahí en donde hoy es Callastá, para fundar la ciudad. De cualquier manera, Juan de Garay no eligió el lugar. Estaba haciéndolo, buscando, explorando, cuando se encuentra con el fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, que ha fundado Córdoba ya en los primeros días de julio y está por instalar un puerto sobre el Paraná, a la altura de lo que había sido Puerto Gaboto, en la boca del río Carcarañá. De manera que se encuentran ahí los dos conquistadores, que fue muy oportuno el encuentro porque Garay estaba medio comprometido con un grupo de indígenas que lo amenazaba, y bueno, y ahí comienza una disputa de jurisdicción. ¿Quién tenía preeminencia para fundar en el lugar? Entonces Garay invoca los títulos del adelantado Pedro de Mendoza, que había sido quien había traído esa corriente pobladora, que había dado origen a Asunción del Paraguay, y entonces dice que ya ha fundado una ciudad, y en realidad no era así, porque lo que había hecho era, en donde después funda, dejar un campamento transitorio. Claro. Bueno, en esos términos se separan los conquistadores, él regresa allí y se apresura a fundar, sin ser el lugar más apropiado. Por eso en el acta consta que quedaba abierta la posibilidad de trasladar la ciudad
si los vecinos en el futuro lo consideraban apropiado, ¿no? Y esa circunstancia llegó hacia 1650, cuando se decide el traslado. O sea que arrancamos raro con la fundación. Sí, el lugar no era el más propicio. El principal problema que tenía, no solo que no estaba sobre el río, el cauce principal del río, que ahora tampoco lo está, ¿no? Sino que las comunicaciones con el interior eran dificultosas. Era difícil llegar en carreta. Sí, ubiquémonos en Callastá actual, claro. y pensemos comunicarnos hacia el oeste y encontramos cursos de agua, los saladillos, bañados. No era un camino verdaderamente propicio, de manera que aquí no había más que cruzar el salado y ya estabas en la ruta. Claro. De cualquier manera, el lugar, todos los lugares tenían sus pros y sus contras. La gran ventaja que va a tener este lugar va a ser la encrucijada que dejaba abierta, ¿no? De comunicaciones, porque era el mejor cruce del Paraná para los caminos de la Mesopotamia, era el puerto de la navegación hacia el sur, de los barcos paraguayos y correntinos, y entonces era la puerta hacia el Tucumán, el Alto Perú, y también por tierra o por río con Buenos Aires, ¿no? Claro, en eso sí era una ventaja. Sí, como encrucijada de camino está mejor ubicada acá. ¿Y quién decide el traslado? Los vecinos, el cabildo. En 1650 se labra un acta y se decide el traslado. Lleva 10 años aproximadamente la mudanza. Lo curioso es que las autoridades de España no saben, no se enteran. Sí, autoridades locales, por ejemplo, el oidor Garavito de León, que pertenecía a la audiencia de Charcas, que era el tribunal del cual nosotros dependíamos, que estaba en Charcas, Bolivia actual. O sea, si alguien le decía a la mujer, me voy hasta el tribunal y vengo. Era irse hasta Charcas, un par de años en volver. Así que se produce la mudanza y recién en 1670, desde España, de la corona, se autoriza el traslado ya consumado, ¿no? Y con mucha extrañeza. Claro. Y ahora, Juan de Garay no pasó mucho tiempo en Santa Fe, muy poco de hecho. Juan de Garay funda la ciudad y va y viene, porque él era una figura verdaderamente importante en la región y le toca cumplir con un mandato del fallecido adelantado, que le pide que case a su sobrina y que el esposo de su sobrina Mendoza, va a ser ¿no? el nuevo adelantado. Mendoza. No, Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate. Entonces él tiene que cumplir con eso. La sobrina de Sara Itaimendita era mestiza y finalmente se casa con uno de los oidores de la audiencia de Charca, Vera y Aragón, lo cual tiene la oposición del virrey del Perú y del gobernador del Tucumán. O sea, acá se estaban barajando cuestiones de poder muy importantes, ¿no? El gobernador de Tucumán, Diego de Abreu, conspira contra Garay, y para ello se vale de cierto descontento que había entre los mancebos de Santa Fe, y eso lo que se conoce como la revolución de los 7 jefes. Los 7 jefes, claro. Se ha dicho, ¿Te gusta el título Revolución o...? pero eso ha sido hecho por los historiadores, nadie habló de revolución en aquel momento, ni de 7 jefes, porque eran más. La Saga, un historiador santafesino, Ramón J. La Saga, lanza esa denominación. Bueno, lo cierto es que la llamada Revolución de los 7 Jefes es un acontecimiento de la conquista. No tiene que ver con ninguna cuestión emancipatoria, se lo ha vinculado como antecedente. El primer grito de libertad. Sí, una cuestión que está ajena. Es un grupo de vecinos que son mancebos, que se consideran postergados, no por los españoles fundadores originales, sino por una nueva camada de españoles que había venido justamente con Ortiz de Zárate. Entonces, ellos
¿Qué querían? Querían más poder, más indios, más tierras, o sea, una mejor distribución de la conquista. Ujú. Y para eso había que eliminarlo a Juan de Garay, por lo menos como autoridad, y está todo en coordinación con el gobernador del Tucumán, Abreu. Juan Abreu. Bueno, ocurre esto en Corpus de 1580, enseguida se desbarata. Te pregunto dos cosas de eso. Una es, estaban disgustados porque Garay les había prometido algo que después no lo terminaron cumpliendo, digamos, que era esto, más poder, digamos, algo distinto a lo que tenían en Asunción. En Asunción los mancebos estaban disconformes y había revueltas permanentes. Claro. Por eso una de las políticas de los españoles de Asunción fue derivar a los mancebos a nuevas conquistas, para descomprimir la situación de Asunción y que obtuvieran en otros lugares mejores condiciones ellos mismos. Y acá estaba todo bien hasta que llega este nuevo grupo de españoles y empieza a obtener prebendas y beneficios que ellos aspiraban para sí. Y ahí Claro. empieza la disconformidad, pero además son fogoneados desde el Tucumán. Eso Seguramente. es lo otro que te quería preguntar. ¿Hay información? ¿Tenemos alguna información, documentos o sospechas de cómo se daba la rosca con el gobernador de Tucumán? Digo, ¿cómo era? Pues, tan a la distancia, los caminos, los tiempos. Sí, sí, sí. Iba uno, Bueno, viajaba, hay hablaba. dos de estos jefes, de estos revolucionarios o conspiradores, que llegan con la noticia de que van a recibir el apoyo y que, bueno, organizan el levantamiento, y después que fracasa, porque al principio es un grupo numeroso, después yo lo vinculo al arrepentimiento de un buen número de los conspiradores, lo vinculo a las conversaciones con sus mujeres en esa noche. Oh, a ver. Sí, porque Vamos, hay, todo pasa una noche, eso hay digo. declaraciones después, en los procesos judiciales, de las mujeres. Y una de ellas dice que uno de los revolucionarios, o de los conspiradores, le dice: ¿cómo os veis, señora? ¿Os veis, gobernadora? Y ella le dice: yo os veo colgado. O sea, eran más juiciosas las mujeres, fueron capaces de medir las consecuencias de porque cualquier acto de insubordinación llevaba la pena capital, era traición al rey. Ujú. ¿Y esto en España, cómo rebotó? No, en España no se enteraron hasta vaya a saber cuánto tiempo. Ujú. Todo esto se resolvió a nivel de la audiencia de Charcas, el tribunal más cercano. Seguramente habrán comunicado después. Hay documentos en el Archivo General de Indias de Sevilla, lo cual indica que hasta allá llegaron los expedientes, pero todo se resolvió acá. Los que fueron ejecutados acá en Santa Fe, se los ejecutó de forma sumaria. Sí, ese mismo. Sí, en el momento. El mismo momento. Y los que claro. escaparon, que fueron 2, los ejecutaron en Santiago del Estero. Y no tampoco duraron mucho. Los ejecutaron allá porque ellos fueron a buscar el apoyo a refugiarse con Abreu, y Abreu había sido desplazado por Justo. Río de Lerma, que Justo. también lo hizo matar, ¿no? Porque acá no andaban con... No andaba con vuelta. Acá se cortaba cabeza como si nada. La grieta se resolvía El rápido. gobernador de Tucumán que venía mataba al anterior. Pasó por lo menos en una secuencia de 3 gobernadores. Ujú. Así que, bueno, y Juan de Garay a su turno va a fallecer en manos de los indios en el 83, volviendo de Buenos Aires. Descienden a pernoctar junto a la laguna de Coronda. ¿Se sabe puntualmente el lugar? Porque hay discusión sobre Hay discusión, dónde sí. fue, Ujú. Sí, se ha cómo escrito. fue. Se ha escrito bastante, ha escrito Manuel Cervera, Enrique de Gandía, aparentemente en las proximidades de la laguna de Coronda. Dicen que Juan de Garay estaba muy confiado, que les habría dicho: dormid seguros como en Madrid. Claro. Y esa noche los mataron a casi todos, los indios, que han estado al acecho seguramente. ¿Él estaba confiado porque tenía algún tipo de relación con los indios de la Sí, zona? sí, Es eso, ¿no? habían construido vínculos, claro, sí. Pero parece
que había habido un contingente de españoles que había llegado al Río de la Plata y que iba hacia Chile. Y este contingente había cometido abusos con los indios del sur de lo que hoy es la provincia de Santa Fe. Y bueno, Claro. los indios no eran tan suspicaces como para decir estos eran y estos Claro, no claro, eran. claro. De manera que han reaccionado contra los primeros españoles que han visto que era este grupo de Garay. Quiero volver al tema del traslado. ¿El traslado fue compulsivo, fue voluntario? No, una vez que se decidió, era obligatorio. De cualquier manera, hubo un grupo bastante numeroso de personas que se quedaron. O sea, hay un estudio que habla de unas 1000 personas que se quedaron. Pero era insostenible eso, porque la ciudad era una entidad jurídica, con su cabildo, su acta fundacional, la justicia, sus autoridades, las iglesias. Una población perdida, como fue Cayastá después de que el grueso de la población la abandona, no tenía posibilidad de subsistencia. Claro. Ni iba a tener comercio, no había policía, no había nada. De manera que terminó desalentándose y abandonándola definitivamente en pocos años. ¿Qué población tenían en el momento del traslado? No está tan fácil de calcular, pero unas 2000 personas. O sea que la mitad se decidió quedarse. Es probable, sí. Es probable que haya habido un grupo, por lo menos una tercera parte, pero no se sostuvo. ¿Qué se sabe de esos 10 años del traslado? Bueno, esos 10 años están documentados, pero no es que durante 10 años, todos los días, hubo interrupciones por distintos problemas, incluso por inconvenientes con los indios, o porque había una inundación en el lugar viejo y había que defender lo que todavía estaba allí. Pero bueno, el balance general fue de 10 años. Y ya se tenía identificado el lugar nuevo. El lugar nuevo se eligió con mucha prolijidad y se trasladó como una fotocopia. Lo que Sí, estaba allá, Se acá. construyó acá. Exactamente. Desde la manzana de la plaza principal se trazó la distribución de las propiedades tal cual como allá, ¿no? ¿Y por qué acá no se...? En realidad ahora que sabemos dónde está el puerto no está sobre el canal acá en la ciudad de Santa Fe. De hecho se ha tenido que hacer un canal de derivación al curso principal del río. ¿Esa fue la posición original del puerto de Santa Fe o fue sobre el río Polastine o ninguna de las dos? Que era un puerto en la ciudad colonial, era el final de una calle donde había un pequeño muelle y ahí recalaban los barcos, que eran pequeños. Al finalizar la calle, que hoy es General López, estaba el puerto más importante. Pero en las otras calles, por ejemplo en Buenos Aires, Moreno, había también atracaderos de canoas, de balsas, y los barcos ingresaban por el riacho Santa Fe. No existía el canal, obviamente se hizo para el puerto de ultramar a principios del siglo XX. Y el riacho de Santa Fe había sido profundizado y mejorado con pico y pala, porque tampoco era demasiado. Durante el siglo XVII y siglo XVIII, las quejas de los capitanes, de los patrones de los barcos eran permanentes con respecto al ingreso al puerto de Santa Fe. Sobre todo los paraguayos, que a partir de 1730 aproximadamente van a querer seguir directamente a Buenos Aires, ¿no? Y se los va a obligar. Santa Fe va a obtener un privilegio de la corona, que es el de puerto preciso,
lo obtiene en 1739 y eso obligaba a los paraguayos A parar. a desembarcar y descargar en Santa Fe. La carga tenía que seguir por tierra a Buenos Aires en carretas. Eso se hizo para que la ciudad pudiera fortalecerse y salir adelante después de una larga guerra con los guaycurúes. Así que bueno, el puerto fue malo desde el principio. En ese sentido no mejoró. Nunca cambió mucho. Con respecto a... Y sí, por supuesto. Lo que demasiado. dijiste de Colastiné, eso fue una opción posterior, ¿no? Ya en el siglo XVIII se hablaba de crear un puerto sobre el río Paraná o en las proximidades del río Paraná, como podía ser la boca del Colastiné, pero claro, ahí era una primera descarga y a partir de allí había que trasladarlo hasta la ciudad. Y era todo isla eso. Sí, por el Riacho, Santa Fe. Claro. Después se salía por el río Coronda. Los barcos salían por el río Coronda. O sea, para el otro lado. Claro, salían hasta el Carcarañá, ya tomaban el curso principal del Paraná. Muy interesante. Pero ingresaban por el Riacho a Santa Fe. Sí. ¿Te parece que está como historiador, como profesor, como docente? ¿Te parece que está difundida suficientemente la historia de Santa Fe entre los santafesinos? Y cuando hablo de eso te lo pregunto desde la educación formal, desde los medios de comunicación, desde lo que sea. Yo creo que la intención de difundirla existe y hay publicaciones, informes documentales permanentemente. El tema es el interés que despierta o no despierta la historia en general en la población. Evidentemente, en nuestra cultura contemporánea, posmoderna, la historia tiene un lugar muy poco relevante. La cultura posmoderna apunta al presente y a lo fragmentario, o sea que la reconstrucción de procesos no está dentro de las pautas culturales del hombre actual. Y para colmo, la educación le ha reservado un lugar muy pequeño a la historia en estos momentos, a nivel secundario, que es la época en que el educando, el alumno, puede tener mayor capacidad de comprensión de lo que es la historia. Encontramos con que la historia, toda la historia se da en segundo año de la currícula. Hubo una época que había historia en todos los años. Cuando ibas a ser bachiller, estudiabas primero, segundo, tercero y después cuarta y quinta historia de las instituciones. Entonces había otra formación. Hoy solamente está en segundo año. Sí. Hay un vaciamiento de contenidos, porque como hubo reforma en los últimos años y se dividió ciencias sociales, se recuperó lo que había antes, pero la carga horaria siguió siendo la misma, de manera que será geografía en primer año e historia en segundo. Así que la formación que tiene cualquier ciudadano en historia es muy poca y en esa carga horaria de la currícula pretender que se le pueda dedicar mucho a lo local es muy difícil, únicamente que se instrumenten talleres o actividades paralelas, ¿no? Así que los medios tienen un lugar importante para motivar, poder. No es una cuestión de que tenemos que ser cultos, tenemos que saber historia. La historia es una herramienta para movernos en el mundo, en la realidad, hacia nuestra identidad, es una herramienta también para vivir en democracia, porque obviamente el que conoce la historia política argentina con todos sus vaivenes, lo que significaron las dictaduras, tiene herramientas como para estar en guardia, a diferencia de aquellos que no. Claro. Imagínense que nuestros chicos más jóvenes, que están ahora en la secundaria, no vivieron nada de eso. Entonces, si no se les explica, si no se los concientiza, no dejan de ser vulnerables. ¿Puedo hacer una pregunta que no es tan estrictamente vinculada a la fecha? No.
¿Existió una jabonería de Vieites en Santa Fe durante la Convención Constituyente del 53? ¿Algo parecido? ¿De una casa de rosca? Claro, claro, sí, fue la alfajorrería Merengo. Claro. Sin que este signifique publicidad. Bueno, los constituyentes del 53, que esto es otra cosa que los santafesinos tenemos que valorar. Por eso es muy importante los esfuerzos que se están haciendo, como el Parque de la Constitución. Santa Fe no puede desperdiciar, desde todo punto de vista, el potenciar esta condición de haber sido sede, no solo de la Constitución del Congreso del 53, sino del Pacto Federal del 31, de la Reforma del 60, de la del 57, la del 94. Todas esas cosas nos dan un papel, un lugar, un escenario especial en la historia nacional, que tenemos que exhibirlo ante el resto del país con muchos fines, ¿no? Culturales, también turísticos. Y el momento de la Constitución es un momento fundacional, verdaderamente. Ahí es donde surge la República Argentina, que antes no existía. Lo que había antes era un conglomerado de pueblos en base a las ciudades fundacionales, uno de los cuales era Buenos Aires, que pretendía ser el centro del poder y había creado estados que después no prosperaron. Y lo logró. Y lo logró. No, en 1853 Buenos Aires está ausente. A pesar de la Constitución, digo. Claro. Bueno, en ese momento Buenos Aires está ausente, ¿verdad? Después se va a reincorporar en el 59, se Cepeda, y 60 la reforma constitucional. Y ahí retoma el protagonismo, después de Pavón sobre todo, ¿no? Con Mitre. Pero el momento de la Constitución, respaldado por el poder de Urquiza, porque evidentemente para ya los antiguos sofistas en Grecia decían, el poder precede al derecho. Y es tal cual, no porque esto deba ser así, sino porque es así. Hoy poder, la Realpolitik. Si no hay un poder que establezca determinadas leyes, más aún una constitución, es insostenible. Y la prueba está que cuando faltó un poder en determinados momentos de la historia argentina que sostuviera la constitución cayó y vinieron los militares, con todos los intereses que había atrás, ¿no? Pero aparte, ¿qué texto el de 1853 de avanzada para toda América? Bueno, las bases de Alberdi, vos decís la Constitución sí, del 53. Claro. Pero detrás hay también un trabajo teórico importante, entre los cuales Alberdi es el principal autor. Así había rosca, pero había gente extremadamente lúcida pensando en el mundo. Gorostiaga. Me acuerdo que hicimos un micro, sí, ¿verdad? Sí, en la Constitución, en el convento. Convento de San Francisco. Sí. Bueno, era Merengo la Sí, seguro. ¿Y la segunda? ¿Dónde está la cabeza de Pancho Ramírez? Bueno, nosotros pensamos que está debajo de la cama de algún vecino de calle 9 de Julio, entre Monseñor Sape y General López. La casa de los Trincheri se dijo en alguna ocasión. Donde estaba la iglesia de la Merced. Ahí estaba, y ahí había un cementerio. Y entonces cuando el padre Menábar dice, denle sepultura a la cabeza de Ramírez, se la sepulta ahí. Es un misterio el lugar, como era un misterio donde está Bustos en Santo Domingo, ¿no? Pero si lo vinieron a buscar los cordobeses. Bueno, los cordobeses llevaron un esqueleto, es todo lo que sabemos.